Alicia, para el que no la conozca, es astrofotógrafa, además es miembro del equipo de desarrollo de Peace Insight y divulgadora, que ahora mismo está trabajando en el Observatorio de Hada de los Olmos de la Universidad de Valencia. Y bueno, una persona pues que tiene muchísimas inquietudes y entre todas las inquietudes y todo el trabajo que lleva para adelante, pues una de ellas pues dedicar su tiempo y su trabajo de fin de grado al desarrollo y al análisis y el estudio, ¿no?, de los espectros que salían de las detecciones que se hacían en las cámaras, ¿no?, de sólidos y meteoros de la UMA y SMA. Y bueno, se estableció un sistema de calibración y al final pues se dieron resultados muy interesantes que ella pues ahora va a comentar. No te quito más tiempo y estamos aquí todos instantes para ver cómo fueron las cosas. Así que nada, Alicia, ahí te dejo el tiempo para ti. Yo daros las gracias por escucharme. Voy a ser mi primer público no tribunal. Bueno, darte las gracias a ti. Yo voy a explicar un poquillo de lo que hicimos para defender este año un trabajo de fin de grado de la Facultad de Química de Sevilla. Que ya de por sí, si las facultades de física tienen poquita astronomía, las de química ni os cuento, no hay absolutamente nada. Entonces, ha sido así como a estas alturas de mi vida, ¿no?, como meterle un gol así a mi facultad, porque aprovechamos, José Manuel me comentó que Rosa hacía algunos TFG, vimos lo que tenía y por la espectroscopía vimos ahí como la grieta, ¿no?, para poder ahí colarnos por el resquicio. Como la espectroscopía es una técnica que se utiliza muchísimo en análisis químico, pues bueno, pues aprovechar como se dicen, los vacíos legales, ¿no? Y entonces se lo propuse a través de un compañero también que trabaja dentro del departamento de química analítica y él me hizo de cotutor y gracias, yo no tengo palabras, en serio, no es porque esté aquí delante, lo digo a boca llena, para agradecer a Rosa su tiempo, su dedicación, sus horas y todo lo que hemos hecho durante todos estos meses, porque sin ella no hubiera conseguido nada. Así que, bueno. Una más aventajada. Sí, en edad. En comparación con todo lo que hay por ahí, no es. Os voy a compartir pantalla, ¿vale? Y hablamos y vemos un poquito, a ver, lo que más o menos. Vale, ahí lo tenéis, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Entonces aprovechamos, yo como sabía que la red de la Sociedad Malagueña tenía esa red de cámaras colocadas por todo el territorio español y en algunas de ellas tenían redes de difracción en las que se estaban recogiendo algunos espectros, pues vimos la posibilidad de hacer un estudio, ¿no?, de lo que se sacaba. Y bueno, a ver si me deja esto. Sí, así. Vale. No sé si veis aquí, ¿veis encima aquí mi pantalla de Zoom? ¿Superpuesta a la imagen? No, ¿no? Es que encima tengo no, ya se ha ido, creo. Vale, ya está. Vale. Bueno, es el porqué de los meteoros, ¿no? Son pequeños, si no veo todo. Ahí. Ahí. El porqué el porqué de estudiar los meteoros. Bueno, pues sabemos que los asteroides y los cometas son como reliquias, ¿no?, de la formación del sistema solar. Ya conocemos, no tenemos indicios ni estudios, sino que sabemos a ciencia cierta que el Sol se formó dentro de una gran nube molecular en una zona bastante extensa de la Vía Láctea. Una nube molecular es una zona de gas muy densa donde existen moléculas complejas de por lo menos 20, más de 20 átomos, y que también existen pequeños corpúsculos de polvo, ¿no?, que son los que hacen además de catalizador para que se puedan formar moléculas mayores. Pues en este ambiente, con un colapso gravitatorio en una zona local, se crea ese pequeño protosol. Eso no es, vamos a ver si me deja seguir. Ahí, vale.
Como decía, eso no son estudios ni son hipótesis, ¿no? Ya tenemos además imágenes, las imágenes que están aquí a la derecha son imágenes del propio Hubble, de discos protoplanetarios en la nebulosa de Orión. Entonces sabemos que primeramente se formaría ese pequeño protosol, formando alrededor suyo una nebulosa solar que estaría formada por otros elementos de la nucleosíntesis propia y de otras estrellas cercanas. Esos primeros elementos, junto con esas pequeñas motas de polvo, se ponen en un disco protoplanetario alrededor de ese germen, ¿no? de una estrella, y que conforme van pasando el tiempo y las temperaturas van bajando, porque este primer sol emite radiaciones en la gama del espectro, y además con una energía muchísimo mayor de la que tenemos actualmente, en órdenes de magnitud considerables, superiores, pues con el tiempo esos átomos empezarían a dejar de interaccionar, las temperaturas empiezan a bajar y las partículas empiezan a condensar. Caen sobre el plano ecuatorial alrededor de ese protosol, y con el tiempo empezarían a formarse algunos pequeños cuerpos formados de forma de rocas, o son rocosos o metalorrocosos, que son los que se consideran y se denominan planetesimales, y un poquito más alejados otros cuerpos que están formados por materia orgánica, por algunos metales y por hielos, que son los que se denominan cometesimales. Estos pequeños cuerpos son los que son los ladrillos que después van a formar nuestros planetas. Y ese material residual que se queda, pues es el que después irá agregando materia, enfriándose y formando los cuerpos mayores. Se considera que estos pequeños cuerpos son como eso, como si fueran, cuando llegan hasta nosotros son como mensajes metidos en botellas, porque no han evolucionado. O sea, mantienen la forma del material primigenio de los orígenes del sistema solar, porque no ha habido subida, no han alcanzado temperaturas altas porque se han ido alejando. Son pequeños cuerpos que por su tamaño no se han quedado demasiado cerca de la estrella, del Sol, no se han fundido su material, y entonces se han quedado intactos a como se formaron a través de pequeños sedimentos, que son los gránulos estos las condritas, ¿no? que aparecen en muchos meteoritos que llegan a la superficie terrestre. Vamos a empezar definiendo, ¿no? el estudio concepto, ¿no? de meteoro. Se considera polvo interplanetario todos aquellos cuerpos que tienen tamaños menores de 100 micras y que se están depositando progresivamente, constantemente sobre nuestra superficie. Meteoroide sería realmente cualquier cuerpo que está de forma libre moviéndose por el espacio interestelar. Ya se considera meteoroide al cuerpo que su diámetro está entre esas 100 micras y los 10 metros. Si ese cuerpo llega a la superficie, llega a los entornos de cualquier planeta, cuerpo de mayor tamaño, la gravedad lo atrae y toca la atmósfera, esa estela de luz que se produce por la ionización de sus átomos es lo que conocemos como meteoro. Si el meteoro tiene una luz suficiente como para ser mayor que la luz que nos proporciona, por ejemplo, Venus o cualquier planeta, entonces cuando se considera bólido. Y cuando el meteoro es lo suficientemente grande como para sobrevivir a ese proceso de ablación y llega a tocar la superficie terrestre, es lo que llamamos meteorito. Y asteroides y cometas serían cuerpos que tienen mayor diámetro de los 10 metros y se determinarían como asteroides o cometas según la composición, ¿no? Los asteroides son rocosos o metalorrocosos, mientras que los cometas están formados por materias orgánicas y hielo. Bueno, vamos definiendo algunos de los aspectos, ¿no? de los meteoros. Tenemos conocimiento de que normalmente llegan a la superficie del planeta con entre 50.000 y 100.000 toneladas de materia interplanetaria, o sea que no es moco de pavo. Esa luz, que es lo que llamamos meteoro o estrella fugaz, surge precisamente por las colisiones entre los átomos de la superficie de ese cuerpo que llega hasta nuestra atmósfera con los átomos de la propia atmósfera.
teniendo en cuenta que los meteoroides llegan hasta nuestra atmósfera a unas velocidades entre los 40 y los casi 300 kilómetros por hora, pues es un proceso bastante agresivo, ¿no? Y bastante violento. El rastro que deja de luz se puede observar pues, aproximadamente desde los 100 kilómetros que aparece en nuestra atmósfera, ¿no? hasta unos 40 kilómetros de la superficie terrestre, dependiendo de la velocidad y del tamaño del meteoro, y así llegará a penetrar más en la superficie terrestre o menos, ¿no? en la atmósfera. Esas columnas de gas suelen alcanzar unas temperaturas entre los 4 y 5.000 grados centígrados, pero sin embargo, la parte frontal del meteoro, que es la que está en contacto directo con los átomos de la atmósfera, pueden llegar hasta los 10.000 grados. De ahí que muy pocos meteoros sobrevivan, muy pocos meteoroides sobrevivan a este proceso, ¿no? Tienen que tener grandes dimensiones, por lo menos de decenas de kilogramos, para que sobrevivan. Prácticamente el 95% de la masa se pierde durante este proceso de ablación. Se considera que un 90% de los cuerpos que llegan hasta nuestra superficie provienen normalmente del cinturón principal de asteroides. Tenemos los meteoros que pertenecen, que son esporádicos, que aparecen de forma que están separados de las órbitas de los cuerpos progenitores, y con el tiempo esas órbitas se van distanciando cada vez más, por eso de vez en cuando aparecen meteoros por distintos tipos que no corresponden a ninguna lluvia, pero hay momentos en el año, en el mes, realmente, porque todos los meses hay lluvias de meteoros, en los que tenemos una confluencia especial de restos, ¿no? Porque es cuando nuestro planeta, en su paso alrededor del Sol, atraviesa las zonas de las órbitas de un cometa o de un asteroide que ha llegado hasta el Sol. Esos restos que han quedado en su órbita, al atravesarlo nosotros, pues todos son atraídos de forma gravitatoria, y cuando rozan con la atmósfera, pues se iluminan y crean el efecto tan llamativo de esa estrella fugaz. Yo siempre le digo a la gente en las visitas a Aras, ¿no? que es muy romántico el hecho de la estrella fugaz, pero que son escombros, o sea, son basuras, son piedras que han quedado ahí después del paso de los cometas o de los asteroides. Entonces, durante estos eventos, pues podemos ver que hay como una confluencia en una zona especial del cielo, una radiante, y que parece como si todos los trazos nos surgieran desde ese punto en particular, ¿no? Esta es una imagen de las últimas Perseidas, desde allí, desde el observatorio, durante una noche entera. La verdad que hemos tenido este año buen espectáculo con la falta de luna. Eso el porqué un poco de los meteoros y porqué de la espectroscopía, ¿no? Me voy a quedar con esta, me gusta mucho esta definición que hacen en la página del Smithsonian, del Centro de Astrofísica en Smithsonian, en la que dice que las imágenes astronómicas contienen mucha información científica escondida entre sus hermosos colores. Pero incluso eso solamente es una parte de la historia, porque una gran cantidad de conocimiento proviene del análisis de la luz desglosada en su espectro. Los colores específicos y las cantidades relativas de cada color revelan información sobre la temperatura, qué átomos están presentes y la velocidad del objeto astronómico que se observa, lo que revela las distancias a galaxias lejanas. Por esa razón, la espectroscopía es una de las herramientas esenciales en la astronomía. Yo siempre también digo lo mismo, no podemos, tanto de estrellas como de meteoros o de asteroides, ahora sí, ahora estamos llegando a un momento en el que nos estamos pudiendo traer con suerte algunas pequeñas muestras de algún asteroide en particular, pero realmente nosotros no podemos ir y tomar las muestras como hacemos en el laboratorio con cualquier otro tipo de análisis, ¿no? Nos tenemos que basar en lo único que tenemos, que es la luz. Entonces, tenemos desde hace ya mucho tiempo, ¿no? que se conoce que los átomos emiten, cada elemento químico emite a unas longitudes de ondas específicas y nos deja un rastro que nos hace fácil su distinción, porque son como pequeñas huellas dactilares que tienen todos los elementos, ¿no? Esta tabla me encanta. Entonces, los espectros, como son únicos para cada elemento, a la hora de estudiar la luz que emite una fuente, pues podemos saber
cuáles son los elementos que componen esa fuente luminosa. Normalmente los espectros de los meteoros están formados mayoritariamente de magnesio y de hierro, son números atómicos altos, son espectros complejos y son los que normalmente nos encontramos en estos tipos de muestras. ¿Cuáles eran los objetivos, ¿no? que nos propusimos a la hora de empezar con este trabajo? Bueno, pues uno era estudiar eso, los meteoros que estaban capturados por la red de bólidos y meteoros de la Universidad de la Sociedad Malagueña de Astronomía junto con la Universidad de Málaga. Está compuesta por una red de 21 estaciones, eso sabéis vosotros mejor que yo. 8 están ahora mismo en instalación, ¿no? Están todavía ultimándose. Además, tiene otras 4 que pertenecen a la red BOOTES, que están fuera del territorio español, que, bueno, hay 2 en Huelva y Málaga, creo que hay, y otra en México y en Nueva Zelanda, que pertenecen al IAA. Y también tenemos esos datos conjuntamente. La otra idea era también probar un dispositivo experimental, ¿no? Con una cámara compuesta por una red de difracción y son cámaras de gran campo. Y después pues analizar y proponer algún tipo de asignación en estos datos espectroscópicos que obteníamos para poder así determinar un poco la composición de los meteoros y hacer una clasificación. Pues allá que comenzamos, ¿no? En un principio la idea era coger sobre todo los datos de las cámaras del Observatorio del Torcal, después al final hubo una composición, se cogieron algunos más, pero en principio la idea sobre todo era de los que se obtenían desde el Torcal de Antequera. Tenemos estas cámaras, trabajan. A ver, tienen colocada, es una Zuo 1600, una cámara de 16 megapíxeles, tiene colocada por delante una red de difracción de 200 líneas por milímetro sobre una rosca de 1,25 que está colocada por delante del objetivo y colocada igual que las All Sky, ¿no? en los techos ahora mismo del Torcal o de otros observatorios y están constantemente monitorizando el cielo. Este es un ejemplo de tomas, ¿no? Aquí hay una imagen cogida por una de las cámaras BOOTES, por ejemplo, de Mijas. Es una cámara de las All Sky en la que se registran solamente los trazos. Y esta de la derecha es un resto cogido desde una de las cámaras. Hay que tener en cuenta que, claro, el meteoro no es como una estrella en la que tú colocas la cámara y estás ahí tranquilamente durante 15 o 20 minutos cogiendo datos y después analizando tu toma tranquilamente con tus DART, con tus FLAT, con tus tomas de calibración, limpiando perfectamente la imagen y sacando un espectro. Son eventos totalmente esporádicos, arbitrarios, que pasan por donde les da la gana, que unos quedan en el centro del sensor y otros quedan ahí pegaditos al límite, al borde. Pero bueno, la idea era ver un poco también cómo tenemos algunos que estaban muy saturados, no se puede sacar mucha información de ellos, otros son demasiado leves. Entonces, bueno, la idea es que cuando la luz llega a la cámara, pues al atravesar esta red de difracción, lo que queda registrado en el sensor de la cámara es el punto del meteoro y al lado pues su espectro de primero. Y ese espectro es el que después se va a analizar. Todos estos equipos trabajan con un sistema propio que han instaurado desde la SMA y desde la universidad, en la que trabajan de forma autónoma. Cada 5 minutos se está tomando una imagen y se envía una nube a la nube, se comprueba además si el sol está por encima o por debajo de 10 grados, que es positivo, que el sol ya está por debajo de 10 grados, pues esa imagen sigue el ciclo, que no está por encima, pues se espera y se vuelve a iniciar. Se comparan los fotogramas para ver si hay meteoro y si hay una detección, entonces de forma automática se graba una secuencia completa que queda tanto en el disco local del ordenador como en la nube, ¿no? Se graba una secuencia completa de 10 fotogramas
y esos 10 fotogramas pues son los que después al día siguiente se analizarán. Esto es una secuencia, por ejemplo, de uno de los meteoros más llamativos. Lo que se hace es que estos fotogramas, o sea, ese vídeo se descompone, se busca el trazo más llamativo, que mejor se puede ver que tiene mejor señal, y ese es el que se lleva al programa. Para el trabajo hemos trabajado todo el tiempo con Visual Spec. Visual Spec es un programa gratuito de análisis espectral. Eso, por ejemplo, es un recorte de uno de los fotogramas cogidos de una de las cámaras. El programa directamente lo que hace es que traslada la señal a, a píxeles, ¿no? A intensidad de luz, a intensidades en píxeles. Primero hay que hacer una calibración, que eso es lo que estuvimos haciendo también en el Torcal. Se trabaja con este carrusel de lámparas, donde existen lámparas con distintos elementos puros, de los que conocemos perfectamente cuál es su espectro y cuáles son sus líneas. Esta, por ejemplo, son imágenes del hidrógeno, arriba hay no sé si me veis mi ratón, esto es un espectro del helio. Eso es lo que se lleva primeramente al programa, y como esas líneas las conocemos de forma exacta, porque las tenemos, el mismo programa tiene también un catálogo completo de datos y de asignación de ciertas líneas espectrales, pues entonces le decimos al programa cuáles son, en qué distancia en píxeles está esa línea específica, pues por ejemplo del hidrógeno o del helio o del elemento que decidamos. Como esas líneas están perfectamente definidas en una escala, pues podemos hacer una correlación con la longitud de onda. Y entonces a partir de ahí tenemos una calibración en longitud de onda para después poder superponer nuestros espectros y asignarle longitudes de onda a los distintos puntos, picos que nos van a salir Son bandas, lo que pasa es que deberían salir líneas, pero como aquí también hay mucha suciedad y no son espectros exactamente limpios, nos salen un poquito más anchas, nos salen bandas, ¿no? Al final hicimos esto por ejemplo es un ejemplo, ¿no? Se coge ese espectro, se lleva con las tomas de calibración a Visual Spec, sabemos ya cuáles son las líneas que corresponden al helio o al hidrógeno, porque hicimos la calibración con helio, y al final pues obtenemos una calibración en longitud de onda y podemos ver a qué longitudes de onda corresponden cada uno de esos picos y asignarles a través también de catálogos y de tablas aproximadamente cuáles son los elementos a los que pertenecen esas líneas de emisión, ¿no? Bueno, pues resultados, pues cogimos al final siete muestras. Algunas, ahí están más o menos puestos explicadas la fecha, ¿no? Cogimos desde mayo de 2021 hasta febrero de 2022. Utilizamos bastantes del Torcal de Antequera, pero hay otras que, bueno, no es verdad, al final hicimos todas del Torcal, tienes razón, es verdad, no me acordaba yo de este dato. Pensaba que habíamos utilizado algunas de otros observatorios. Lo que sí es que algunas, al estar registradas desde distintos observatorios, pues se obtienen más datos a partir de la entrada en la atmósfera. Se puede cuadrar, triangular con la posición de otros observatorios y se pueden obtener datos a través de su velocidad. Se le puede asignar un radiante, eso siempre es interesante porque no se considera que es un meteoro esporádico, sino que dependiendo de la orientación de su trazo y al estar triangulado con otros observatorios, pues se puede averiguar exactamente si pertenece a un enjambre meteórico y saber si está asociado a alguna de las lluvias de estrellas que están activas durante el momento en el que se toma la muestra, ¿no? Y esos son los datos de los 7 muestras que hicimos. Existe una clasificación de meteoros atendiendo a su velocidad y a las líneas más intensas,
que encontramos en un paper. Según eso, y atendiendo a las velocidades de entrada, pues se consideraba que eran de tipo Y, aquellos en las que tenían las líneas del hidrógeno y del potasio más intensas, de tipo que llevaban aproximadamente siempre una velocidad aproximada alrededor de los 60 kilómetros por kilómetros por segundo. Y creo que eso está mal ahí. Pero bueno. Después estaban los tipo X, que son aquellos que no se podían meter en la clasificación de las de Y, y entonces se consideraba que las líneas de sodio 1, magnesio 1 eran las más brillantes. Los tipos Z, que no cumplían ni los de Y ni los X, y donde las más fuertes correspondían al hierro y al cromo. Y después un tipo W, que era como que no se podían englobar en ninguna de las otras clasificaciones. Entonces, atendiendo a esta clasificación, a las velocidades que estaban datadas en los registros que tenían las cámaras, pues llegamos a la conclusión de que estos 3 meteoros correspondían al tipo Z. Se ve que las líneas más fuertes pertenecen al hierro o al cromo, y además sus velocidades rondaban también con el muestreo según los datos que había en los registros. Y de estos 4, donde las líneas más intensas correspondían al sodio y al magnesio. Bueno, tampoco voy a explicar mucho ahí sobre las líneas espectrales, pero bueno, esos son los, si queréis, lo queréis más a fondo, están lo tenemos por escrito. Al final, ¿qué conclusiones no llegamos, no? Nos quedó la pena de que no pudimos asignar, no pudimos coger durante lluvias fuertes, ¿no? Tipo Perseidas o Leónidas, no teníamos datos suficientes para haber visto, porque está también en algunos papers, no hay mucha documentación, la verdad que nos ha costado muchísimo trabajo porque existe muy, muy poca documentación sobre los espectros de meteoros. Eso también era uno de los fundamentos de hacer esto, porque las que hay son a lo mejor alguna tesis o algunos análisis hechos por los años 70, son muy, muy antiguas. Incluso los primeros están hechos con cámaras analógicas, ni siquiera que están hechos con diapositivas y después y digitalizadas. Pero está comprobado que si el meteoro entra a una velocidad bastante alta, también se consiguen ionizar los átomos de la propia atmósfera, ¿no? Y el oxígeno de la propia atmósfera, pero al final ahí no conseguimos ver ni ninguno de los que analizamos, no conseguimos ver estas líneas. Entonces, bueno, como conclusiones, pues que queda comprobado que el dispositivo permite adquirir de forma correcta los espectros, o sea, el sistema funciona, y que hay que implementar más redes de difracción en más cámaras de las que hay colocadas en todas en la red de la SMA. Eso nos comentaba que no hemos podido encontrar buenos registros en las lluvias de estrellas más fuertes, porque por problemas, ¿no? En algunas cámaras estuvieron con fallos mecánicos durante las Perseidas, por ejemplo. Otras perdieron conexión. Es que al estar trabajando también en remoto, el trabajo con las cámaras, pues no siempre es fácil, ¿no? Pero bueno, a pesar de ello, pudimos identificar algunos de los grupos, ¿no? A los que pertenecían los meteoros. Y que además que los registros de estos meteoros pues coincidían con las referencias que se tenían, ¿no? Bueno, pues nada, este trabajo, la idea era intentar pues aumentar un poco esa documentación que existe en estos eventos, que es muy escasa. Vuelvo a repetir que me costó mucho trabajo encontrar documentación. De hecho, incluso llegué a contactar con gente que se dedicaba hoy en día a hacer espectros y meteoros, pero es muy, muy básico lo que hay, no hay documentación. O sea, tienen hechos estudios, lo hacen también a través de forma automática, ¿no? Con automatización, y no tienen muchos estudios. Y recalcar sobre todo lo que comentábamos, ¿no? Que como estos cuerpos no han evolucionado, no tanto,
La forma de los estudios con los espectros, lo que nos permiten también es comparar cuando después esos cuerpos llegan a Tierra, al hacerles más estudios, más tipos de análisis a esos cuerpos que llegan a Tierra, pues comprobar un poco si lo que se obtiene del registro del espectro coincide con lo que después se obtiene en esos cuerpos cuando los tenemos aquí de forma palpable, ¿no? Y sí, es así. Y bueno, pues nada, eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. A ver, que no sé salir de aquí, dejo de compartir, ¿no? Aquí. Ahí. Está silenciada y no te oigo. Ahora, ¿no? Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora? Eso. Bueno, entonces hay que darte las dos otra vez. Ahora. Antes te lo hemos dado porque Este como los de esto, ¿no? Que se hacen así para los ser. Bueno, no, Alicia, pues voy a preguntar a ver si alguien tiene alguna pregunta por aquí. Yo tengo. Blanca tiene una pregunta para Vamos a ver. Sencillita. Bueno, Alicia, ¿me escucha o...? Sí, sí, te oigo bien, sí. Ah, vale, estupendo. Pues en primer lugar, enhorabuena por el trabajo que Gracias. has efectuado. Y mira, yo que al comentar tú la composición química que habéis detectado al hacer la espectroscopía de meteoros, se me ha ocurrido una pregunta que, bueno, no tengo ni idea de la respuesta, pero a ver si tú puedes ayudar. Y es que, claro, cuando se hace la espectroscopía del rastro que deja el meteoro, está entrando en la atmósfera. Entonces, imagino que también habrá elementos de la atmósfera que se hayan reflejado en ese espectro. Entonces, ¿cómo se discierne qué pertenece a la atmósfera y qué pertenece a la piedra, ¿no? Al resto que entra? Exacto, ese era el problema principal, que parece ser que al entrar en la atmósfera, sobre todo eran átomos de nitrógeno, de oxígeno, los que aparecían en el espectro que correspondían a la propia atmósfera. Pero son picos que suelen aparecer normalmente cuando el meteoro entra a muchísima velocidad. Cuando la velocidad es lenta, no se detectan suficiente intensidad en los picos como para detectar lo que son los componentes atmosféricos, pero claro, son siempre los mismos. Esos son elementos que están en todos. Entonces, yo supongo que se hace un poco por diferencia, ¿no? O sea, como sabemos cuál es la composición de nuestra atmósfera, damos por hecho que si aparece nitrógeno, ese nitrógeno es nitrógeno atmosférico. Entonces, no sé si tú, Rosa, te acuerdas cuando lo estuvimos viendo, sabes decir algo más, pero sobre todo por eso era, si hubiéramos tenido alguno con una velocidad muy alta, en la que el pico hubiera sido intenso, hubiera estado bien por la comprobación, pero no teníamos ningún... Sí, ahí había mucho, bueno, en algunos que pudimos leer que algún tipo de oxígeno, dependiendo de la ionización, que podía pertenecer pues a lo mejor a algún tipo de mineral, ¿no? Que son, por ejemplo, silicatos, que ese oxígeno que traen, ¿no? Y ya los meteoros se confunde con el oxígeno atmosférico. Es que es muy difícil de diferenciar, es muy difícil de diferenciar, porque estamos hablando de espectroscopía atómica y dentro de la espectroscopía atómica a esa temperatura vamos a tener básicamente los mismos iones, vamos a tener los mismos iones de una molécula de oxígeno que los iones que tenemos cuando se ionizan los átomos de oxígeno de un mineral, por ejemplo, óxido de silicio. Entonces, los pocos que se puedan ionizar de ahí, que se puedan salir de ahí, se confundirían con los átomos de oxígeno de la propia. Por eso es Son que además... hay zonas, picos y corresponde. De lo poco que pudimos ver, aparte del nitrógeno, eran picos de oxígeno, algunos ionizados, pero así, Normalmente hierro, magnesio, cromo son los elementos de más, de más intensidad. sí. Además son espectros difíciles porque son espectros de baja resolución, es un momento, son segundos, o lo que pasan por la atmósfera. Si son muy fuertes, satura totalmente el sensor, y si son demasiado débiles, apenas se ven. Entonces hay que andar con mucho cuidado a la hora de
pasarlos por el análisis. Algunos daban error constantemente, pero bueno, por lo menos se ve de forma cualitativa, ¿no? Cuáles son los componentes mayoritarios. Este ni cuantitativo es, porque además necesitaríamos una registración mucho mejor para aumentar la resolución de los picos, porque es que se vean así, las bandas son muy anchas, que no tenemos resolución. Habría que comprar una registración mucho mejor. Ponlo en el presupuesto del año que viene para la SMA. Para que me hagan la registración, no es de en línea, que yo... Y otra pregunta, Alicia. Mira, Dime. he visto que en las gráficas que has puesto, uno de los bueno, dos elementos que salían eran calcio y sodio. Sí. Y he visto también que has hecho el análisis de distintos meteoros procedentes de distintas lluvias de estrellas. Entonces, la pregunta es, ¿la composición es similar? ¿Hay cierta tendencia a que de una lluvia de estrellas sean diferentes a los de otras lluvias a través de los análisis efectuados? A través de lo que nosotros hemos hecho, no, porque hay análisis de cuadrántidas y de oriónidas, me parece recordar, y prácticamente los espectros son parecidos, salvo que la línea del sodio, por ejemplo, sí, en un tipo de espectro aparece, en un tipo de meteoro aparece muy, muy intensa, pero no se puede decir que sean referentes a la misma lluvia de estrellas. En realidad, claro, si la lluvia de estrellas proviene del mismo asteroide o del mismo cometa, deben ser similares en composición, pero como también influye la velocidad y el tamaño del cuerpo, pues eso también supongo que puede variar a la hora de las líneas que se quedan, que se pueden observar y que se pueden detectar después en el espectro. Si sabes tú decir algo más. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿De la audiencia? Bueno, Alicia, pues yo estoy ahora analizando los micrometeoritos y la verdad que a nosotros nos parecían que eran todos iguales y resulta que los micrometeoritos traen muchísima información y en realidad traen muchísimas fases y en un material tan pequeñísimo, menos de 1 milímetro, hay muchísimas, digamos que pueden confluir ahí diferentes materiales, diferentes inclusiones, es una locura total. ¿Y Así cómo los analizáis? pues tengo una muestra que me pasaron de un noruego que se dedica a eso y estoy analizando las muestras reales allí en el ramo. O sea que físicamente, no como estas muestras Pero no, que están ahí, que cayeron. pero que no son, o sea, no son destructivas, no disolvéis las muestras y hacéis, sino directamente de la piedecita, ¿no? Sí, son técnicas no destructivas. Entonces se le pueden aplicar diferentes técnicas y eso tiene información porque estamos teniendo información de diferentes medios. Incluso microscopía electrónica para saber cómo son, es decir, que ahí yo creo que de la espectroscopía de meteoros se podría sacar más información si tuviésemos más, o sea, mucho más resolución en la registración, porque lo que sacamos son los elementos básicos que sí que están en todo, pero que ahí hay mucha más miga, ¿eh? Porque los meteoros se producen cuando ya tenemos un material de más de 2 milímetros y los micrometeoritos son mucho menos de 1 milímetro. Y ahí hay ya muchísima información química, pues fíjate lo que habrá Claro, porque eso es lo que decía al principio, ¿no? Que la cantidad que se recoge, que realmente llega hasta la Tierra, estamos hablando de cientos de 100.000 toneladas al año, o sea que es una cantidad impresionante lo que nos bombardean. Hay especialistas que se dedican a buscarlo, a barrer los teclados y a buscarlo, y lo encuentran. Mucho trabajo, pero bueno. Sí. Bueno, Alicia, pues no queremos entretener más y Nada, espera una fiesta de Halloween muy interesante. sí. Y ya, pues nada más, pues darte las gracias de nuevo por tu tiempo y A esperamos ti, sí. volver a verte por aquí ya, pero físicamente, que algún Sí, día... para la cervecita después y esas cosas, ¿no? Yo, Esto ¿por qué no me ha pillado? No, porque no me ha pillado. Yo estuve la semana pasada en Sevilla, pero porque no me ha pillado en Sevilla, si no me voy para allá. Y lo hacemos ahí. Bueno, pues muchísimas gracias y un aplauso ya para... Nada, muchas gracias a ti y a vosotros.
Un besazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.